Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Nemo Marlin. Hoy estamos con Noé Medrán y Laura Astilo, ambas educadoras de la Escuela Nemo Marlin Retiro, y vamos a hablar con ellas sobre las rutinas, la importancia de las rutinas en niños de entre 0 y 3 añitos. Empezamos contigo, Noé. Cuéntame el papel de las rutinas. ¿Qué papel juega las rutinas en el desarrollo cognitivo y emocional en los niños de entre 0 y 3 añitos? Bueno, las rutinas, para empezar, son muy importantes porque a los niños le dan una seguridad que hace que poco a poco vayan teniendo la tranquilidad de entorno seguro, le hacen poder anticipar qué es lo que va primero, qué es lo que va después. Sabemos que cuando los niños están en la escuela infantil necesitan un periodo como de adaptación, de hacer lo suyo, entonces seguir esa rutina le proporciona al niño esa tranquilidad. Yo creo que también, que lo hablábamos con Noé, de cara a que los papás puedan entender, ¿no?, que es una rutina en sí, lo tienen que pensar que es lo que está relacionado con las necesidades básicas. Y a su vez están como apoyadas y basadas en normas, en hábitos y en límites. Entonces es cuando les podemos facilitar la estimulación de habilidades personales, habilidades sociales y de aprendizaje, que con todo ese pack les vamos a favorecer la construcción de su autonomía, ¿no?, que es lo que siempre hablamos en las escuelas, el trabajo de la autonomía. Y la autonomía se trabaja desde dos elementos, que es la independencia, cuando vamos favoreciendo a través de las rutinas, de los hábitos, que logra hacer cosas por sí mismo, y el autocontrol, que en estas primeras edades al final necesitan más de nuestro apoyo, porque los peques, sus capacidades al final de funciones ejecutivas de inhibición y de deseos o de inhibición corporal aún les cuesta. Entonces, bueno, en eso todavía dependen un poquito de nosotros. Por eso, bueno, las rutinas, ¿no?, para que los papás entiendan, son necesarias, porque es como un encuadre, un enmarque que necesitan para crecer, para sentirse seguros, como dijo Noé. Y también les favorece para poder construir como un estilo educativo y afectivo familiar, ¿no? Porque el niño se siente valorado, se siente que es suficiente, les damos esa posibilidad de confiar, de desarrollar la confianza en uno mismo. ¿Y qué tipo de rutinas hay para niños, ¿no? Porque me imagino que no serán las mismas rutinas para niños de 0-1 que para 2-3, ¿no?, por ejemplo. Entonces, contadme un poquito los tipos de rutinas. Claro, las rutinas principales por así decirlo, de una escuela infantil son las rutinas que se basan en satisfacer las necesidades básicas al principio. Al final hay que tener en cuenta que son niños muy pequeños, ¿vale? Entonces se incorporan desde bebés hasta 2-3 años. Entonces, las fundamentales son las rutinas de sueño, rutinas de alimentación, rutinas de higiene, rutinas de juego y rutinas de socialización. Rutinas de alimentación, por ejemplo, comer siempre a la misma hora o comer sin pantallas, comer toda la familia junta. Rutinas de sueño, pues crear un ambiente tranquilo antes de dormir. Leer un cuento antes de dormir, para que todo eso vaya haciendo que la melatonina del cuerpo se vaya activando y que irse a dormir sea un momento relajado. Rutina de juego, pues eso, tener unas normas de juego con los iguales. También favorecer, por ejemplo, momentos de juego al aire libre. Rutinas de higiene, pues son súper necesarias en el día a día, pues lavarse los dientes, por ejemplo, después de comer, o hacer del baño un momento de juego. Esas rutinas son las principales, las que nosotros llevamos a cabo en la escuela, siempre adaptadas, pues eso, a los niños en función de la edad de la que tenemos en aula. Claro, cuanto más mayor de edad se van ampliando, claro, y además complejizando, ¿no? Entonces nos vamos acercando a esa autonomía. Los bebés, al final, las rutinas principales, y para que ellos estén cubiertos en sus necesidades básicas, es principalmente sueño y alimentación, y juegos, depende cómo el peque va regulando su sistema de sueño. Luego ya en 1-2 vamos agregando poquito a poquito. Por ejemplo, yo tengo los mayores de 1-2 y ya empezamos con la autonomía de ponerse solitos el abrigo, y que siempre lo que le explicamos a los papás, ¿no? La felicidad, o sea, esa felicidad que a veces en el día a día, con la rutina, con el estrés que tienen las familias, no lo logran pararse a observar, no hacer esa observación limpia
de la satisfacción, entonces a raíz de esa satisfacción, de esa motivación, ¿no? Que le da ese encuadre, por eso ellos no pueden decidir, no saben, entonces necesitan de nuestro encuadre, de nuestra estructura, de nuestras rutinas, podemos llamarlos de diferentes formas, ¿no? Entonces somos nosotros los que sabemos qué es lo que van logrando, pero eso, las rutinas son las mismas en casa y en la escuela, lo único que para nosotros en la escuela son una herramienta de aprendizaje. ¿Y cómo complementáis eso entre las familias y la escuela? O sea, ¿qué papel jugáis vosotros como escuela infantil frente a las rutinas que podemos tener nosotros en casa y cómo se complementan? Bueno, nosotros, por ejemplo, cuando un peque va a empezar a venir a la escuela infantil, tenemos una tutoría con los papás. Entonces, lo que más abarcamos en esa conversación es saber cuáles son sus rutinas en casa, cómo la están llevando, cuánto tiempo sí necesita dormir si está por la mañana, bueno, que nos cuenten un poquito cómo es la rutina. Entonces, dentro de lo posible, siempre les decimos que en el periodo de adaptación vamos a ir amoldando esa rutina familiar a que se incorpore a la rutina escolar, ¿no? Entonces, bueno, si un niño necesita descansar un poquito a media mañana y el resto no, ese pequeño se le deja hasta que logra poder estar en el nivel de rutina, como decimos, de la jornada escolar. ¿Y qué creéis que es más importante en las rutinas, la repetición o la hora? Porque es verdad que, o sea, las familias estamos a veces, ¿no? Cuando son chiquititos sobre todo, obsesionados con el tema de la hora, tiene que dormir a la misma hora, tiene que comer a la misma hora, tiene que hacer ciertas acciones como a la misma hora, pero a lo mejor nos olvidamos de que no es tanto la hora, sino lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Qué opináis? A ver, va como de la mano. O sea, la repetición es fundamental, pero también cierta flexibilidad. Como tú dices, lo de la hora. Hay que seguir una rutina, hay que seguir una repetición, pero es muy importante también ser flexible porque no siempre se puede dar a la misma hora. Como tú dices bien de las familias, es que no consigo que el fin de semana coma a las 12. A lo mejor el fin de semana no come a las 12 porque o bien te pilla en la calle o bien el niño entre semana se levanta a las 7, 7:30 y el fin de semana aguanta hasta las 9. A lo mejor no tiene hambre a las 12, a lo mejor no se duerme la siesta a la 1 y se la duerme a las 2 y no pasa nada. Siempre y cuando haya un elemento continuo, constante, que sea que el niño le dé esa estructuración, por ejemplo, si como y después me echo la siesta, sigue habiendo el mismo patrón, comida y siesta, aunque vaya más tarde en el tiempo. Al niño le sigue dando esa seguridad. Porque nosotras, por ejemplo, como educadoras, muchas veces tenemos planeadas cosas que por el día a día en el aula no se pueden hacer y tampoco pasa nada. Somos flexibles, hay elementos de la rutina diaria que se mantienen, pero si un día tenemos pensada a lo mejor una superactividad, pero ese día los niños lo que necesitan es ir a psico y tener un momento de juego libre, pues se va a psico, se tiene un momento de juego libre y cuando vuelves al aula sigues con tu rutina diaria. Pues si toca sentarse a leer un cuento para relajarnos, para ir a dormir, pues se sigue con esa rutina y no pasa nada. Es como que va de la mano la repetición y un poquito de flexibilidad también, que muchas veces como padres también tenemos como esa rigidez de que nos han inculcado. Es que hay que ir a dormir pronto, es que hay que comer a tal hora, tiene que echarse la siesta. Bueno, a lo mejor ese día no se puede y bueno, pues no pasa nada. No pasa nada, ¿no? No pasa nada. Por eso. No pasa nada, claro. Luego también quizás junto con esa flexibilidad también está la anticipación, ¿no? Que hablamos así de ejemplos hoy para compartir. Y a veces es el tema del parque, que se quieren quedar más tiempo en el parque. Entonces, bueno, cuando ya son más mayores y que se puede conversar con ellos, decirle, vale, hoy nos hemos quedado un poquito más en el parque, pero a cambio vamos a tener que por ahí elegir, en vez de 2 cuentos para antes de dormir, vamos a elegir uno. Entonces, esa anticipación de lo que va a venir también es muy necesaria para que ellos puedan ubicarse, aunque la estructura de ese día va a ser diferente porque nos hemos quedado más tiempo en el parque, pero bueno, que sepa que luego lo que va a venir es que en vez de elegir 2 cuentos, va a poder elegir uno. Entonces esa anticipación también les da seguridad y
mayormente podremos evitar por ahí alguna rabieta de esas que son... ¿Y creéis que a medida que van creciendo los niños, los padres sobre todo, perdemos esa rigidez con las rutinas? ¿Creéis que al principio como que no somos como muy así, pero luego ya nos vamos relajando? ¿O A ver, yo con creo... vuestra experiencia cómo lo...? Yo estoy un poco como entre educadora y mamá. Al principio es como que intentas que todo siga un orden y luego te das cuenta de que, bueno, pues si no se puede, no se puede y no pasa nada. Es verdad que se intenta pues que todo lleve un orden, una rutina y que no se pierda eso, pero al final muchas veces la vorágine del día a día es que no te permite muchas cosas y no pasa nada. Hay que aprender a ver que no siempre se puede a todo o se puede hacer lo que el niño quiere en ese momento y toca, a ver, siempre y cuando las necesidades básicas, por así decirlo, las rutinas básicas estén cubiertas, ¿vale? Pero si no se puede seguir un horario tan rígido, no pasa nada. Hay que aprender a relajar. ¿Y qué consejos les dais a vuestras familias para mantener esa flexibilidad sin que pueda afectar negativamente al niño? A ver, nosotros como consejo, lo que hacemos siempre es que tengan en cuenta el momento en el que se encuentra ese niño. No es lo mismo un bebé de meses que un niño de 1 año que un niño de 2. Las necesidades no son las mismas, por lo tanto tienen que ir adaptando esa rutina a ese momento en el que se encuentra el niño. Al principio los bebés tienen una necesidad pues, de comer, de dormir. Cuando ya van creciendo van teniendo otras necesidades de juego, ya son más movidos, entonces tienen que centrarse en el momento del niño y adaptarse siempre a ese momento. Como decíamos antes, mantener una constancia, que haya una repetición de pues, el orden, siempre y cuando, pues si no se puede en ese momento, pues no pasa nada. Bueno, también vamos a explicarles a los papás, ¿no? Que las rutinas como estructura fija, ¿no? Favorece también en los peques lo que es la construcción de la noción temporal. Gracias a estas rutinas, ellos a medida que van creciendo van dando un orden. Bueno, también es el orden cuando viene primero, viene segundo. También, bueno, hay como conceptos matemáticos de primero, segundo, de lo que es el orden. Y el orden, como siempre también explico a las familias, este orden, que muchas veces es en secuencia de acciones o el orden de los materiales, es el orden que nuestros peques necesitan para procesar pasos en diferentes habilidades que tienen que realizar, ¿no? Y sobre todo cuando sean más mayores en la comprensión de un texto, de una situación que tengan que resolver. Entonces, pero como esta noción de tiempo no está terminada de desarrollar, ellos lo van ubicando esta noción temporal por las secuencias de acciones, ¿no? Bueno, ahora toca dormir, o es de día, van empezando a relacionar, está el sol. Y eso también, bueno, lo trabajamos en aula, ¿no? Está el sol, ¿qué cosas hacemos cuando está el sol? Viene la luna, cuando está la luna y las estrellas, ¿qué nos toca hacer? También lo manejamos a través de cuentos, ¿no? Hay cuentos que trabajan las rutinas. Yo estoy con un cuento y como que me lo piden, como que necesitan. Entonces, bueno, los personajes son animales y es desde que se levantan hasta que se van a dormir todas las rutinas que vienen, ¿no? Incluso está el cepillado de dientes, bueno, y lo de ir al orinal. Entonces, bueno, hay una parte graciosa porque está el papel higiénico en el suelo y decimos, ¡ay, ha tirado el papel higiénico! Digo, ¿dónde se tira el papel higiénico? Entonces, bueno, te ayuda a trabajar desde los cuentos, canciones y como consejo cuando queremos que no venga una frustración porque toca comer y el peque lo vemos súper entusiasmado con el juego en el que está. Si es un peque mayor y que digamos, la parte verbal la puede comprender, le podemos, bueno, dar como un reloj de arena, decir, bueno, cuando el reloj de arena llega a su fin, es la hora de guardar y nos vamos a comer, ¿no? Darles como referentes visuales, porque al final, bueno, los niños son muy visuales. Hay otros peques por ahí necesitan más de imágenes o más, o sea, ellos necesitan algo visual para representar esta estructura temporal. Entonces, bueno, son un poco estos consejos, ¿no? Mantener ese equilibrio entre la estabilidad de la rutina y la flexibilidad de la adaptación. Ahí está el juego que tenemos que hacer y como adultos anticiparnos y saber
si a veces también como adultos y ser un modelo, ¿no? Que si un día se nos tuerce algo, demostrar tranquilidad, sosiego, que que aceptamos fácilmente este cambio, porque, bueno, ellos al final están en la etapa de aprender por imitación. Y tanto, y tanto. Y yo diría que hay como otro tercer factor, ¿no? Que es el que jugáis vosotros como escuela infantil con tantas familias, ¿no? Porque al final imagino que cada familia tendrá sus costumbres, sus rutinas, ¿no? ¿Y cómo hacéis para que las escuelas infantiles, o sea, cómo hacéis para que las familias y la escuela infantil esté cohesionada y haya una coherencia en esas rutinas? Mira, nosotros lo que hacemos primero, cuando empieza un curso, hacemos una tutoría inicial con cada una de las familias. Entonces, lo primero que preguntamos es qué rutinas tiene el niño en casa, ¿vale? Yo, por ejemplo, este año estoy con 1 o 2 medianos. Entonces yo hice mis entrevistas iniciales, la familia me dio toda la información que yo necesitaba saber antes de que esos alumnos se incorporaran al centro para yo conocer al niño desde el primer momento. Entonces, cada familia lo hace como puede o como sabe en ese momento. Entonces, yo lo que trato en ese periodo de adaptación es mantener el ritmo de cada niño y poco a poco ir adaptando al grupo aula para que poco a poco todos vayan teniendo, pues, o sea, vayan estando como en el mismo momento, ¿sabes? Hay niños, yo cuando empezamos en septiembre, que seguían manteniendo la siesta de la mañana y hay niños que no. Entonces, bueno, durante ese periodo se permite una cierta flexibilidad. Los niños que necesitan seguir durmiendo se pasaban al aula de mi compañera, que tenía los niños más pequeñitos y podían dormir. Los niños que ya no necesitaban ese tiempo de descanso se venían conmigo al aula de psicomotricidad y hacían un momento de un ratito de juego, y luego ya cuando todos estaban despiertos ya volvíamos al aula y ya seguíamos con la rutina diaria de pues hacíamos la asamblea, llegaba el momento de actividad. A medida que yo fui viendo que los niños de mi clase ya no necesitaban ese momento de descanso, porque a lo mejor mi compañera me decía, pues tal niño hoy se ha dormido solo 5 minutos. Pues bueno, a lo mejor para 5 minutos yo hablaba con la familia y le decía, mira, yo veo que en aula ya no necesita dormir ese ratito. ¿Cómo lo ves tú en casa? Y a lo mejor me decían, pues no, es verdad que el fin de semana ya no se ha dormido la siesta a la mañana. Vale, pues después de esa conversación y de llegar a la meta común de, vale, vamos a quitar esa siesta, pues paulatinamente yo le decía a mi compañera, vale, pues esta semana este niño ya va a pasar a dormir, a lo mejor de media hora, lo pasaba un poquito más tarde y luego ya el proceso final era quitar la siesta por completo. Entonces como que así vamos como de la mano, ¿sabes? La familia y la escuela y para conseguir el objetivo común, que es el bienestar del niño, pues siempre hacemos igual. O sea, y así poco a poco, pues hablando con la familia, vamos trabajando todos los temas que nos surgen en el día a día. Sí, luego la alineación de rutinas de cada familia en clase, sobre todo se ve más claro con los más mayores, cuando después del periodo de adaptación, ¿no? Cada uno vamos dando su espacio, vamos vinculando uno a uno y completamos el periodo de adaptación y se forma como un sentido de pertenencia de grupo, ¿no? Entonces, cuando tenemos ya el sentido de pertenencia de grupo, es cuando logramos alinear todas esas rutinas que cada uno trae de casa, sus costumbres, a una rutina escolar. Entonces, con los más mayores lo podemos presentar como juegos, ¿no? Como desafíos. A ver quién puede guardar las manos debajo de la mesa hasta que tenemos todas las servilletas puestas y luego, cuando digo 1, 2, 3, podemos empezar a comer. Entonces, al principio podemos presentarlo como juegos, ¿no? Como desafíos. A ver, bueno, hay un grupo que, si vamos por lo tradicional, era nada, no lográbamos la sintonía. Pero sí vamos, ¿quién me ayuda a hacer un poco de magia? Mira, esta magia consiste en que si ponemos las manos abajo de la mesa, las servilletas se quedan y podemos empezar, bueno, también, ¿no? A veces es como, o como hablamos para las familias, el momento de la ducha, que hay peques que les cuesta.
Entonces podemos inventarnos una historia de piratas y entonces que tenemos que ir a rescatar al cocodrilo que está... Entonces, bueno, mediante la imaginación y la fantasía, que también es como se mueven mucho los peques de esta edad. Claro, es que eso, es que se trata de buscar estrategias como que te vayan ayudando al día a día. Pues como dice Laura, si a un peque le cuesta el momento de baño, pues bueno, hacerlo divertido, hacerlo con canciones, hacerlo fácil, que a ellos no les suponga un momento de tensión, de decir, ay, es que toca esto y a mí me genera inquietud. No, pues hacérselo fácil. También es muy importante ser ejemplo. Vale, nosotros no podemos pretender que un aula o que unos niños sean ordenados si nosotros no somos ordenadas. O, por ejemplo, no le puedes decir, no se grita gritando. Hay que ser ejemplo, porque es verdad que si no, ellos entran como en ese choque de, vale, yo no puedo hacer esto, pero tú que me estás enseñando, que me estás guiando, lo estás haciendo. ¿Vale? Entonces ahí entra Porque las normas son normas que deben aprender, pero no son órdenes que deben obedecer. Que esa es la diferencia también que a veces tenemos que notar. Los niños no nos deben obedecer. Los niños deben respetar porque les estamos transmitiendo que es algo que necesitan aprender, ¿no? Necesitan para sentirse bien, para sentirse contentos, para sentirse motivados. Y también a veces ya con los mayores, cuando ves que depende mucho también de la aprobación, ¿no?, nuestra, de si hago algo me vas a dar, que yo siempre digo, bueno, la gratificación está bien en el primer avance que hace un peque y en el esfuerzo, ¿no? Y recalcar, has hecho un gran esfuerzo y por ese esfuerzo es que te reconocemos, no solo por el logro final, ¿no?, sino el esfuerzo y la motivación que ha puesto en un aprendizaje. Entonces, eso también es importante. Ellos ni a nosotros ni a los padres es obedecer las rutinas, por eso las tienen que vivir, como dice Noé, como algo gratificante. No es todos los aprendizajes tienen que ser gratificantes, y esto es uno más de lo que les toca ir conociendo. Y para terminar, me gustaría saber con qué tipo de miedo os llegan los padres, ¿no?, en cuanto ya te digo, o dudas en cuanto a las rutinas, y también cómo lo gestionáis a nivel comunicación con ellos diariamente. Contadme un poquito esa parte. Pues mira, nosotros un elemento muy importante que tenemos en la escuela y del que a mí me gusta hacer mucho hincapié, sobre todo en la reunión inicial de curso, es la agenda digital. En esa agenda nosotros mantenemos la comunicación constante y el feedback con la familia. Yo siempre le digo a mis padres, cualquier información que tú consideres que para mí puede ser importante para saber por qué el niño está de una determinada manera, ponérmela por la agenda, porque a lo mejor hay días que un niño llega y está más irascible y yo no sé qué ha pasado, pero a lo mejor si la mami en la agenda me pone, mira, no, ha pasado una mala noche porque ha tenido pesadillas, pues yo ya sé que ese niño a lo mejor ese día está más cansado, pues necesita dormir. Para nosotros es muy importante la comunicación constante. De igual manera yo, pues si por X motivo no ha comido bien, pues yo lo pongo por la agenda para que la familia sepa, pues hoy no ha comido bien, voy a estar más pendiente por si, yo qué sé, le duele la tripita, X motivo, ¿vale? Siempre es eso, pues saber el porqué de toda la información que ellos nos puedan dar a nosotros, que nos facilite la jornada escolar, y luego toda la información que nosotros les demos a los padres de cómo ha estado el niño en la escuela. Eso a ellos les da mucha tranquilidad. También nosotros ofrecemos, siempre que ellos lo necesitan, unas tutorías. A mí hay papis que me dicen, oye, no, estoy muy preocupada por esto. A lo mejor hay veces que con un encuentro informal en la salida, pues podemos hablar de algo, pero si es algo que a ellos realmente les preocupa, siempre tenemos la opción de hacer una tutoría donde tú ya con ellos abordas ese tema y ya pues les das la tranquilidad o pautas o simplemente ya con sentirse escuchados, ya ellos se quedan como más tranquilos. Porque es verdad que para nosotros el día a día en la escuela es como mucho más fácil, porque al final todos van como al mismo ritmo. Mis niños llegan, hacen la asamblea a su hora, hacemos el tentempié, todos se toman su tentempié, nos vamos a psico, volvemos, hacemos la actividad, nos cambiamos, nos aseamos, nos sentamos a la mesa, todos comen solitos. O sea, ya tienen como todo el día a día
muy, muy estructurado, que a mí las familias, igual que a Laura, nos dicen, yo no sé cómo podéis con 14. Al final se hace fácil porque ellos por imitación aprenden muchísimo. Entonces, si tú les das esa tranquilidad, como que todo fluye. Tenemos las tutorías individuales y el enfoque ya es individual, ¿no? Familia, familia, rutina, rutina, depende de cada situación familiar. Entonces, bueno, se adaptan también los consejos y a las posibilidades, porque siempre decimos, bueno, si hay una norma, si hay un límite que crees que no vas a poder, o sea, es que ya va a cumplir 3 años y le tengo que quitar el chupete, pero no tengo ganas. Le digo, bueno, si no vas a tener ganas de escucharle, entonces hoy le quito el chupete, pero mañana, como yo no me siento bien, mi estabilidad emocional hoy no está tan estable, se lo voy a dar. Al final ahí esa norma o ese límite pierde peso y para que aprenda otra norma ya le va a costar entender esa coherencia, ¿no? Entonces, bueno, siempre se preguntan los papás cómo están y cómo se ven para realizar algún cambio, para realizar algún ajuste de esa flexibilidad que hablamos, tanto por edad o por situación. Entonces, en ese sentido, la comunicación es de familia a familia, ¿no? Se trabaja las rutinas de cada familia. Y siempre les hacemos ver, ¿no? La importancia, sobre todo, de este trabajo en equipo. Necesitamos formar una personita de manera integral. Entonces, para que sea integral, aunque ambos ámbitos somos sociales, a su vez somos diferentes, pero somos complementarios y es lo que necesitan ellos para formarse al final de manera integral. Pues Laura, Noelia, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante. Creo que tenemos todos muy claro las rutinas, el tema de las rutinas, que a veces salir de la rutina tampoco está tan mal. Tampoco pasa nada. A nosotros nos pasa también como adultos. Y nada, muchas gracias a las dos y nos vemos en el siguiente capítulo.